Juan Antonio Cruz Parcero. Estudios. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó el doctorado en Derecho por la Universidad de Alicante, España. Actividades académicas. Ha sido profesor de posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde ha impartido diversas materias como Historia de la Filosofía del Derecho, Teoría de la Justicia y Derechos Humanos, Teorías de la Argumentación Jurídica, entre otras. Realizó estancias de investigación en la Universidad de Alicante, Oxford, Torquato Di Tella, Pompeu Fabra y el Instituto para la Ciencia, Ética e Innovación de la Universidad de Manchester. Publicaciones. El concepto de derecho subjetivo, Fontamara, México. Los derechos sociales desde una nueva perspectiva, CNDH, México. El lenguaje de los derechos. Ensayo para una teoría estructural de los derechos, Trota, Madrid. Derecho internacional y género. Fontamara, México. Actividades laborales. Actualmente es investigador titular B de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y Colegio de Bioética. Es miembro del Consejo Editorial de Isonomía, revista de Teoría y Filosofía del Derecho, donde fungió como director hasta el 2012. La prueba en el derecho frente a los retos científico-técnicos. El día de hoy voy a presentarles una conferencia justamente sobre este tema titulado La prueba en el derecho frente a los retos científico-técnicos. Voy a empezar diciendo que este tema, el tema de la vinculación del derecho, del proceso judicial particularmente con la prueba científica, ha sido un tema que en las últimas al menos 2 décadas ha cobrado una especial relevancia. Se ha estado trabajando mucho en diversos países en el mundo sobre este tema, precisamente a los avances que está teniendo la ciencia y cómo estos avances científicos han impactado de manera impresionante en los procesos judiciales. Particularmente cuando hablamos de este tipo de impacto, podemos ver justamente la idea de cómo las ciencias genómicas, los análisis de ADN, por ejemplo, han impactado en los procesos judiciales, ¿sí? Este impacto data ya de un par de décadas, y este impacto, digamos, fue una cosa que revolucionó y que hizo pensar a los procesalistas, a los teóricos del derecho, a los científicos, sobre esta relación entre la prueba científica y el derecho, ¿sí? La prueba genética vino a modificar en gran medida la forma de administrar justicia, la forma en que se está probando en los procesos, no solo en materia penal, en materia civil, en materia familiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque arroja este tipo de pruebas una altísima confiabilidad en los resultados que se presentan. Hay este tipo de pruebas, por ejemplo, en Estados Unidos ha impactado de modo que en un proyecto que se hizo para revisar sentencias condenatorias en materia penal, terminó haciendo una revisión de personas que estaban condenadas y que terminaron siendo absueltas cuando la evidencia que se presentó, ¿sí?, fue vuelta a analizar bajo estos nuevos estándares probatorios científicos, y mucha gente que había estado condenada por crímenes, ¿sí?, salió absuelta, por ejemplo, ¿sí? En otros países ha sido revolucionario también la utilización de este tipo de pruebas. Ha impactado incluso, podríamos llamar, a la literatura, a la novela policíaca, ¿sí? Si a algunos de ustedes les gusta la novela policíaca, principalmente la novela policíaca de los países nórdicos, que es quizá una de las mejores novelas policíacas que hay en la actualidad, uno puede ver cómo los temas de la novela policíaca se han movido justamente a tratar todos estos tipos de temas, que son finalmente temas que se presentan en la realidad y que luego dan pie a mucha literatura. Este
esta popularización, digamos, del uso de la ciencia también ha tenido aspectos bastante controvertidos. Digamos, todos hemos sido influenciados de alguna manera por una visión de las ciencias forenses que nos han transmitido programas de televisión, series de televisión como CSI y cosas así, ¿sí? Donde se nos presenta la ciencia de una manera muy, como diríamos, muy chic, muy a la moda. Una ciencia que se produce de una manera fast track, ¿no? Por ejemplo, es totalmente ilusorio, totalmente fantasioso, ¿sí? Basado obviamente en cosas reales, pero con una visión bastante fantasiosa de la ciencia, pero que, digamos, hace que la gente exija de algún modo a la administración de justicia resultados del tipo de lo que ve en la televisión. ¿Sí? En la televisión se procesan las pruebas de ADN en un 2x3, se procesan pruebas periciales de balística, de lo que sea, en un 2x3 y los resultados están de un día para otro. ¿Sí? Eso en ningún lado ocurre, ¿no? Pero esto genera entonces ciertas expectativas del público, de la sociedad, ¿sí? Hacia el Poder Judicial. ¿Sí? El Poder Judicial no solo tiene que estar a la vanguardia en la utilización de todas estas técnicas a nivel probatorio, sino que lo tiene que hacer con la celeridad con los que se nos ofrecen en la televisión estos resultados. Estamos entonces familiarizados al menos, fíjense, al menos visualmente, con algunas imágenes que se han vuelto populares. Ahí está, por ejemplo, un caso del ejemplo de una prueba de ADN, ¿sí? Tenemos otras imágenes, esta posiblemente no muchos de ustedes estén familiarizados con esta imagen, la vamos a retomar al final de nuestra charla. Estas son otras imágenes, me va a quedar un poco ahí. Es decir, hay una serie de ideas, imágenes que tenemos ahora sobre la ciencia que se han vuelto más o menos populares. La ciencia está progresando, está avanzando, pero también hay que decir que en este proceso de avance científico, no todas las ciencias son genética, ¿sí? No todas las ciencias funcionan como la genética forense, ¿sí? Algunas ciencias no ofrecen los resultados como los ofrece la genética forense, ¿sí? La genética forense ofrece unos resultados digamos, muy aproximados a lo que podríamos llamar la verdad, ¿sí? Ofrece estándares muy altos de probabilidad, ¿sí? Y eso muy pocas otras ciencias lo pueden ofrecer. De cualquier forma, este paradigma de que la ciencia nos está impactando en el derecho ha generado entonces mucha tensión. En los últimos años se han escrito, yo diría, cientos de libros, y creo que no estoy exagerando, digo cientos de libros, sobre el tema derecho, ciencia, prueba jurídica y ciencia, y cosas, evidencia y ciencia, etcétera. Es decir, no exagero, digo cientos de libros, ¿sí? Lo mismo se han producido otro tanto de artículos en revistas especializadas que abordan estos temas. A su vez, cada disciplina, ¿sí? Cada disciplina forense, científica, que tiene impacto en el derecho, ¿sí? Ha hecho una revisión de su propia metodología, ha defendido su propia metodología frente a las nuevas concepciones de lo que se exige a una genuina ciencia, ¿sí? Y también ha ocurrido, y eso lo veremos más adelante, una discusión sobre qué es ciencia y qué no es ciencia, qué es ciencia genuina y qué es sencillamente charlatanería, ¿sí? El derecho también está impactado por eso, y lo vamos a ver también enseguida. En este sentido, digamos, esta preocupación genuina de cómo se impacta en la ciencia, la vemos ahora con mayor atención en los tribunales. Los tribunales ahora prestan mayor atención a estos problemas científicos. Hay más preocupación, ¿sí?
Si uno revisa, digamos, casos de las últimas décadas, ¿sí?, o al menos de la última década, ¿sí?, casos en la Suprema Corte, casos en tribunales, en juzgados, etcétera, esta preocupación se puede ver reflejada, ¿sí?, en los argumentos de la Corte, se puede ver reflejada también, por ejemplo, en los cursos de capacitación del Poder Judicial, tanto federal como poderes judiciales locales, aunque todavía este proceso yo creo que apenas se está iniciando. Se puede ver y sentir, digamos, una preocupación genuina por lo que ahora se le está pidiendo a los jueces, ¿sí? Y vamos a ver, justamente, hay una influencia de un caso muy importante ocurrido en Estados Unidos en los años 90, marcó la pauta de una serie de criterios y de una serie de actitudes que tomó la Suprema Corte de Estados Unidos frente a estos problemas de admitir o no prueba científica en los procesos. Estados Unidos ya había tenido casos muy relevantes que habían, digamos, removido la conciencia del Poder Judicial y de los abogados en Estados Unidos. Recuérdense, por ejemplo, el famoso caso O.J. Simpson, ¿sí?, donde después de un proceso larguísimo con un montón de pruebas, etcétera, ¿sí?, alguien que parecía que habían muchos elementos para condenar, resulta absuelto. El famoso jugador de fútbol americano, O.J. Simpson, ¿sí?, resulta absuelto después de un proceso donde buena parte de los debates fueron debates sobre la calidad de la prueba que se estaba presentando por parte de los fiscales, ¿sí? Ese caso ya había, digamos, puesto atención en los problemas de la calidad de la prueba en los procesos. Y cómo, si hace alguien una revisión rigurosa de esos procesos de presentación de evidencia en un tribunal, no todas las pruebas son capaces de pasar los test científicos, ¿sí? Algo que mostró ese caso es que precisamente errores de la Procuración de Justicia determinaron que alguien quedara absuelto, aunque pues ya no se puede determinar si era o no culpable, dado que algunos de esos errores eran errores bastante graves en la producción de la evidencia, ¿sí?, en la manipulación de la evidencia. Nosotros tuvimos un caso también reciente en México, el caso Florence Cassés, donde justamente errores procesales, errores de la Procuración de Justicia en la manipulación de la evidencia son determinantes para que exista un fallo absolutorio, ¿sí? Entonces, este tipo de casos suelen ser muy comunes. Si uno revisa, por ejemplo, los casos en Inglaterra, en España, en Europa, etcétera, etcétera, vas a encontrar casos semejantes, ¿sí? Casos donde si los tribunales se toman en serio la presentación de evidencia, ¿sí?, los casos llegan a absoluciones por defectos en la presentación de la evidencia. Esto está ocurriendo y está ocurriendo con bastante frecuencia, ¿sí? Está ocurriendo que las procuradurías, por ejemplo, las fiscalías, no están a la altura para presentar de manera adecuada las pruebas, ¿sí?, aun cuando tienen medios, aun cuando tienen recursos, ¿sí?, no se preparan adecuadamente la evidencia, se tergiversa, hay una cultura, digamos, de manipular la evidencia, ¿sí?, una cultura que casi es así como, ay, ¿por qué no? Si esto va a ser más fácil así, nos ahorramos tiempo, nos ahorramos lo que sea, ¿sí?, y se manipula la evidencia. Esto también se refleja no solo en casos penales, se refleja también en los litigios civiles, en los litigios laborales, administrativos, etcétera, ¿sí?
los despachos de abogados, algunos despachos poderosos, con mucho poder económico, con la capacidad de conseguir buenos peritajes, etcétera, ¿sí?, tienen un gran poder, digamos, de prueba, o generan la posibilidad de ofrecer pruebas contundentes, en la medida en que puedes pagar expertos que te hacen algún tipo de dictamen, ¿sí? En otros países, en México un poco menos, pero digamos, los litigios en materia ambiental se enfrentan al reto, por ejemplo, de lo que llamamos la prueba del daño ambiental. La prueba del daño ambiental es una prueba muy difícil de generar, es decir, una prueba de altos niveles y contenidos técnicos, ¿sí? Por ejemplo, tal río está contaminado y además ha generado enfermedades o riesgos a la salud de una población, ¿sí? Generar una prueba, ¿sí?, con una probabilidad, digamos, aceptable, verosímil, para vincular que, por ejemplo, una empresa, una fábrica es la responsable de producir ese daño en personas, es una prueba que requiere de muchos dictámenes muy especializados, dictámenes que además van a ser refutados, ¿sí?, por empresas que tienen mucho poder también y que pueden pagar también muy buenos peritos para contrarrestar este tipo de evidencia, de modo que los asuntos se suelen tornar en discusiones muy sofisticadas, ¿sí?, de alto nivel técnico. Pensemos también en casos de telecomunicaciones, ¿sí?, donde las empresas de telecomunicaciones se pelean entre ellas, las partes tienen mucho poder para generar pruebas y pagar expertos, y las discusiones se tornan de una complejidad increíble, ¿sí? Esto coloca a los jueces en una posición, por ejemplo, y a los tribunales, en una posición, pues por lo decirlo menos, muy sensible, ¿sí? Ante discusiones de altísimo nivel de sofisticación y complejidad, el juez va a tener que tomar decisiones basadas en esas discusiones y en ese conocimiento que se aporta al derecho. Este tipo de situación, que no es una situación, les digo, solo de México, sino que de muchos países, llevó, por ejemplo, en este conocido caso, el caso Daubert contra Merrill Down Pharmaceuticals en Estados Unidos. Es un caso donde varios hermanos, William Daubert y otros hermanos, presentaron una demanda contra una compañía farmacéutica por deformaciones genéticas con las que ellos nacieron, y que después de informarse y después de hacer estudios y lograr el respaldo de algunos expertos, ¿sí?, presentaron una demanda atribuyendo los defectos genéticos a un medicamento que su madre había tomado durante sus embarazos, que era el Bendectin, un medicamento para los dolores de cabeza, algo así. Las pruebas que ellos aportaron podían establecer una vinculación entre los efectos del medicamento con los defectos genéticos que ellos que ellos presentaron, ¿sí? En las primeras instancias el caso fue rechazado utilizando un criterio que la Suprema Corte había usado durante varios años, durante un par de décadas, que se llama el criterio Frey. Este criterio se basaba en una idea de que la prueba científica es válida en los tribunales cuando existe un consenso en la comunidad científica sobre un determinado hecho. Y en este caso, era un caso, digamos, donde los expertos estaban confrontados. Algunos expertos no apoyaron el informe pericial que presentaron los hermanos Daubert, era dudoso en algún sentido, ¿sí?, la vinculación causal entre tomar el medicamento y los efectos genéticos. Las conclusiones no se establecían de una manera
que lograran el consenso de la comunidad científica. Entonces, bajo este criterio, el caso fue rechazado en las primeras instancias. Sin embargo, el caso llegó a la Suprema Corte, y la Suprema Corte de los Estados Unidos cambia el criterio, establece un nuevo criterio para admitir la evidencia científica, ¿sí? La Corte razona en el sentido de que exigir que exista un consenso entre la comunidad científica es demasiado exigente, ¿sí? Es decir, es parte de la ciencia estar en desacuerdo. Es lo más científico entre las discusiones científicas, digamos, que se tienen en el ámbito de la ciencia, que existan puntos de vista diferentes. Por lo tanto, el criterio que establecía la Corte y que venía utilizando era un criterio que no era coherente con la investigación científica. Es decir, disentir y que haya una polémica científica es lo más científico del mundo, ¿sí? Así se vive en la ciencia. La ciencia se vive a través de discusiones. Por lo tanto, ese no podía ser el rasero o el criterio que se utilizaba para decir qué cuenta o qué no cuenta como prueba científica. Entonces, se deshace de este criterio y establece lo que ahora se llaman los criterios Daubert, los criterios del caso Daubert, ¿sí? Entonces, la primera idea es la idea de la relevancia y validez. Se requiere que el juzgador o tribunal se asegure que el testimonio experto, ¿sí?, es decir, la prueba pericial que se aporta, es relevante para el asunto a resolver y sus bases sean válidas científicamente, ¿sí? Segundo, que exista una metodología científica, obviamente. La controlabilidad y falsabilidad de la teoría o de la técnica que fundamenta la prueba es un requisito. Si además esta ha sido utilizada o probada empíricamente, si ha sido sujeta a experimentación, etcétera. Es decir, se requiere que la prueba que se está aportando siga justamente los criterios metodológicos de toda prueba científica, que es el criterio de la contrastación, de ser susceptible de ser falsificada, es decir, de ser refutada científicamente, ¿sí? El tercer criterio es el de la publicidad, ¿sí? Se requiere que la teoría o la técnica que se presenta, la prueba, haya sido difundida en publicaciones científicas reconocidas y revisadas por pares, ¿sí? Es decir, no basta que se publique en Muy Interesante o revistas de ese tipo, ¿sí? Se requiere que sean publicaciones serias donde hay revisión, como llamamos de doble ciego, ¿sí? Donde hay dictaminación por especialistas, ¿sí? El cuarto criterio es que exista margen de error, ¿sí? Es decir, que cada metodología aporte cuál es el margen de error de una prueba de acuerdo a la técnica empleada, ¿sí? Todas las técnicas científicas, al menos de cierto tipo de ciencias, pensemos en las ciencias que llamamos duras, ¿sí?, utilizan márgenes de error para establecer sus conclusiones, ¿sí? Todas las conclusiones científicas son probabilísticas, ¿sí? No existe seguridad en las conclusiones de un dictamen científico, ¿sí? Entonces, todas las conclusiones científicas se establecen con un grado de probabilidad y con un margen de error, ¿sí? Entonces, cada prueba tiene que ir, digamos, para considerarse válida, la metodología que se está empleando tiene que fijar cuál es el margen de error que se está utilizando. Después, el quinto criterio es la existencia de estándares y controles relativos a determinadas técnicas y teorías. Es decir, todo proceso de prueba técnico-científico requiere de protocolos, requiere de procedimientos. Tenemos que conocer esos procedimientos, ¿sí?, y saber que se cumplieron esos procedimientos, ¿sí? Y sexto, la aceptación de la comunidad científica.
Pero esta aceptación ya no es la que pedía el caso Frey, sino determinar, en todo caso, el grado de aceptación de la teoría o técnica por parte de la comunidad científica. No se requiere que la comunidad científica esté totalmente de acuerdo con un resultado específico, ¿sí? Pero sí se requiere que las técnicas que se estén utilizando, ¿sí?, tengan una cierta aceptación a nivel científico de la comunidad relevante, ¿sí? La comunidad relevante, además, no es solamente un grupo de especialistas en determinada área, sino de otras áreas de la ciencia, ¿sí? Voy a poner un ejemplo, ¿sí? Si uno lee literatura sobre la cientificidad de la grafoscopía, uno puede encontrar, solo de googlear y de echarle un ojo a un montón de publicaciones que hay un montón de gente que practica esa disciplina, esa técnica, y que defienden la cientificidad de esa técnica, ¿sí? Es decir, entre los que practican la grafoscopía, ¿sí?, o grafología, ellos van a decir que son una ciencia. Si uno lee a otros científicos, uno va a leer que eso para nada es una ciencia, que eso no tiene nada de científico, no tiene nada de riguroso y que no cumple con ninguno de los requisitos de una técnica científica, ¿sí? Entonces no solo basta acercarse a la comunidad que hace una práctica, sino al conjunto de la comunidad científica que mira críticamente a la ciencia. La medicina homeopática, si uno le pregunta a un médico homeópata si hace ciencia, él va a decir que sí. Y sin embargo, para la comunidad médica en general, la homeopatía es una charlatanería, ¿sí? Entonces, eso es bien importante. ¿Cuál es el grado de aceptación que tienen determinadas técnicas entre los científicos en general? No solo entre quienes practican una disciplina determinada o son peritos en una técnica particular, ¿sí? Obviamente quien se dedica a eso y vive de eso te va a decir que lo que él hace es científico, ¿sí? El problema es cómo se percibe por los demás científicos, cómo lo perciben los científicos que nadie duda que sean científicos, por ejemplo, ¿sí? La gente que estudia biomédica, biomedicina, que hace medicina seria, etcétera, ellos ven como ciencia la homeopatía o no la ven como ciencia, ¿sí? Y entonces ahí uno puede encontrar que, por ejemplo, hay fuertes sospechas muy bien fundadas de que la homeopatía no es nada ciencia, no es para nada una ciencia. Es una práctica, sí, una práctica, pero que no tiene ningún rigor científico detrás y que sus resultados no pueden ser sostenidos de manera científica, ¿sí? Y claro, hay mucha polémica sobre muchas de estas disciplinas, ¿sí? Entonces, ese es otro de los criterios que cuentan en este criterio de Aubert para aceptar una prueba como una prueba científica en el proceso judicial, ¿sí? Entonces, este criterio fue muy importante porque es un criterio que se ha ido replicando en muchos otros países, ¿sí? Países de la Unión Europea han adoptado este criterio con maneras, una redacción diferente, lo que ustedes quieran, pero lo han ido adoptando. ¿Qué pasa con México? ¿Sí? Bueno, en México existen ya varias tesis aisladas de la Suprema Corte, ¿sí? La más antigua que yo he encontrado, pero quizá no es la más antigua, quizás si uno hace una búsqueda más exhaustiva, puede encontrar antecedentes, pero veamos esta tesis para ver cómo se refleja este criterio por primera vez en una tesis de la Suprema Corte. Perdón, no es de la Suprema Corte, es de un tribunal colegiado. Es una contradicción de tesis resuelta por la Suprema Corte entre dos criterios de dos tribunales colegiados. Entonces, la tesis dice conocimientos científicos, características que deben tener para que puedan ser tomados en cuenta por el juzgador al momento de emitir su fallo. ¿Sí? Es decir, es el mismo problema que se planteó en el caso de Aubert en Estados Unidos, es decir, qué criterios debe tener una prueba científica para ser considerada como tal, ¿sí?, en un proceso
judicial. Entonces dice la tesis, los tribunales cada vez con mayor frecuencia requieren allegarse de evidencia científica para la resolución de los asuntos que son sometidos a su conocimiento, debido a los avances de los últimos tiempos en el campo de la ciencia y a las repercusiones que esos hallazgos pueden representar para el derecho. De esta forma, en muchas ocasiones, los juzgadores requieren contar con la opinión de expertos en esas materias para proferir sus fallos de una manera informada y evitar incurrir en especulaciones en torno a ámbitos del conocimiento que van más allá del conocimiento del derecho que el juzgador debe tener. Al respecto, debe tenerse presente que el derecho y la ciencia son dos de las fuentes de autoridad más importantes para los gobiernos modernos, aun cuando tienen origen, fundamentos y alcances diversos. Los productos de ambas ramas del conocimiento se presumen imparciales, ajenos a intereses particulares y válidos sin importar el contexto inmediato para su generación. De ahí que frecuentemente orienten las políticas públicas y sirvan de fundamento para evaluar la racionalidad de las decisiones políticas. Juntos, el derecho y la ciencia constituyen un medio para asegurar la legitimidad de las decisiones gubernamentales, ello a partir de las diversas modalidades de relación que entre ambos se generan. Precisamente por ello, en diversas decisiones jurisdiccionales, como sobre la acción de paternidad, por ejemplo, los avances de la ciencia son indispensables para el auxilio al juzgador a tomar sus decisiones. La propia ley lo reconoce así al permitir que de diversas maneras se utilicen como medios de prueba diversos elementos aportados por la ciencia y la tecnología. En estos casos, debido a la naturaleza de las cuestiones que serán materia de prueba, al requerirse conocimientos científicos y tecnológicos, se utiliza la prueba pericial, mediante la cual un especialista presta auxilio al juzgador en un área en la que éste no es un experto. Ahora bien, para que un órgano jurisdiccional pueda apoyarse válidamente en una opinión de algún experto en una rama de la ciencia, es necesario que esa opinión tenga las siguientes características, y aquí vienen justamente las características del caso Daubert. Que la evidencia científica sea relevante para el caso concreto en estudio, es decir, que a través de la misma pueda efectivamente conocerse la verdad de los hechos sujetos a prueba. B, que la evidencia científica sea fidedigna, esto es, que se haya arribado a ella a través del método científico, para lo cual se requiere generalmente que la teoría o técnica científica de que se trate haya sido sujeta a pruebas empíricas o sea, que la misma haya sido sujeta a pruebas de refutabilidad, haya sido sujeta a la opinión, revisión y aceptación de la comunidad científica, se conozca su margen de error potencial y existan estándares que controlen su aplicación. Si la prueba científica cumple con estas características, el juzgador puede válidamente tomarla en cuenta al momento de dictar su resolución. ¿Sí? Aquí está ya claramente recogido los criterios del caso Daubert en una contradicción de tesis de la Suprema Corte. Y tenemos algunas otras tesis que han sido emitidas. Por ejemplo, esta es una tesis aislada del 2016, muy reciente, ¿sí? Dice: prueba pericial de contenido científico o técnico, estándar de confiabilidad al que debe sujetarse para que en los procedimientos jurisdiccionales se le reconozca eficacia probatoria. El artículo 111 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y a la Ley Federal de Telecomunicaciones abrogada, en términos de sus artículos 2º y 8º, fracción 5ª respectivamente, dispone que el valor de la prueba pericial quedará a la prudente apreciación del tribunal. La circunstancia precedente hace necesario que ante la presentación de dictámenes científicos y técnicos expertos, el juzgador de amparo especializado en telecomunicaciones deba determinar previamente si los razonamientos subyacentes en ellos y la metodología ahí empleada son científica y técnicamente válidos y si pueden aplicarse a los hechos sujetos a demostración.
Así, la calificación de confiabilidad del dictamen experto dependerá directamente del enfoque que adopte el juzgador, el cual debe determinarse no por las conclusiones aportadas por el perito, sino por los principios y metodología empleados. En ese sentido, se postulan como criterios orientadores para admitir o excluir las pruebas periciales de contenido científico o técnico, o bien algunos aspectos específicos de estas, a la controlabilidad y falseabilidad de la teoría en la que se fundamentan, b, el porcentaje de error conocido o potencial, así como el cumplimiento de los estándares correspondientes a la técnica empleada, c, las publicaciones de la teoría o de la técnica que hubieran sido sometidas al control de los expertos, y d, la existencia de un consenso general de la comunidad científica o técnica interesada. ¿Sí? Nuevamente se replican los criterios del caso Daubert. Recopilo otras dos tesis, pero que prácticamente vienen a reiterar estos criterios con alguna otra consideración que se va añadiendo. Son tesis también muy recientes, es decir, de años muy recientes, pero que es donde uno puede observar cómo se está recibiendo ya por parte de la Administración de Justicia en México justamente este tipo de criterios establecidos en Estados Unidos hace ya un par de décadas. ¿Sí? Esto nos coloca ante el problema donde se le exige al juez, ¿sí?, como parte ya de su labor, más allá de lo que dicen los códigos, porque lo que está diciendo las tesis jurisprudenciales, ¿sí?, de la Suprema Corte, algunas ya son tesis aisladas, pero otras ya son criterios vinculantes, es que el juez debe ser capaz de distinguir entre lo que es la genuina ciencia y lo que él en Estados Unidos, bueno, en lengua anglosajona se llama la junk science, la ciencia basura, ¿sí? Es decir, ciencia o peritajes que se presentan como científicos, que se presentan como peritajes de expertos, pero que no lo son, ¿sí? Entonces, la labor ahora que se le exige al juzgador, ¿sí?, no es solo admitir cierto tipo de pruebas y ver cuál es el resultado de esas pruebas y basarse en el resultado, sino revisar la metodología que se está empleando, revisar las credenciales de quien está emitiendo un dictamen, el procedimiento que se está siguiendo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aquí justamente pongo un caso del problema de la grafoscopía. ¿Sí? Justamente una de las disciplinas que se usan mucho en materia civil, mercantil, etcétera, pero que está siendo claramente cuestionada su cientificidad, ¿sí?, justamente porque no reúne los criterios del caso Daubert, por ejemplo, ¿sí? Los criterios no son sostenibles, ¿sí? Digo, sobre eso puede haber mucha polémica. Vemos como técnicas que han sido ampliamente usadas en el derecho desde hace mucho tiempo en materia criminal, empiezan a ser sometidas a cuestionamientos científicos que no tenían antes, ¿sí? La balística, la dactiloscopía. Este es un caso, por ejemplo, muy paradigmático de algo que ha sido fuertemente rechazado ya con criterios contemporáneos, aunque desde hace tiempo ya se tenía bastante evidencia de que no servía, que es el polígrafo, el famoso polígrafo, que se sigue usando para muchas cosas, ¿sí?, para exámenes de confiabilidad en muchas empresas, en muchos trabajos, en la administración pública, muchos de estos controles de confiabilidad de los policías, etcétera, están basados en el polígrafo. El polígrafo desde hace mucho tiempo es un método de prueba que ya está excluido en los procesos judiciales, justamente porque no existe evidencia científica de que sus conclusiones tengan el mínimo rigor científico. Sin embargo, se usa y se sigue usando en muchas otras cosas fuera del ámbito de la administración de justicia. Estamos sometidos, con el avance de la ciencia, a un continuo utilización de nueva tecnología que se nos viene a presentar como la panacea. Recordemos un caso no muy remoto en México, el caso del famoso GT200,
¿sí? Este fue un aparato que en la época del sexenio de Felipe Calderón se utilizó y se compraron estos aparatos que vienen ahí en la foto, que es como una antenita con un mango ahí para sostenerla, que prometían la identificación de droga, explosivos y un montón de cosas ilícitas, ¿sí? Se compraron a precios carísimos a una empresa inglesa, ¿sí? Y fueron, digamos, utilizados sistemáticamente en los retenes del Ejército y de la Policía Federal, ¿sí? Para tratar de identificar droga, explosivos, armamento y cualquier cosa ilícita. Se vendió como una maravilla tecnológica, ¿sí? Que prometía una identificación así inmediata. Si uno inspeccionaba, por ejemplo, un tráiler con un cargamento, la antenita esta se movía, y si se prendía, por ejemplo, un foquito de un color determinado, era positivo. Es decir, en ese tráiler daba positivo, había droga, había explosivos, había algo, y se incautaba, ¿sí? Basado en que el GT200 había dado positivo. Varias personas fueron procesadas con la única prueba de que el GT200 había dado positivo, ¿sí? Cuando los jueces empezaron a requerir peritajes sobre el GT200, a ver, explíquenme cómo funciona el GT200, o sea, es como una cosa milagrosa, ¿sí? Era así como un aparato milagroso que si uno lo apuntaba a cierto lado y daba positivo, ahí debía haber droga, explosivos o algo prohibido, ¿sí? Y se presentaba una especie de papelito, que era una especie de, como el alcoholímetro que saca digamos, un informe, así con un papelito, saca un informe de numérico. Entonces el GT200 generaba también una nota, ¿no? Un informe de datos. Ese informe de datos se presentaba como prueba de la existencia de la droga o de los explosivos, etcétera, o de las armas. No se presentaba ni la droga, ni las armas, ni nada. Se presentaba solamente que el aparato dio positivo. El ejército, la policía, etcétera, hicieron el ridículo en los tribunales, ¿sí? Y el verdadero ridículo, porque no pudieron jamás probar que el GT200 fuera eficiente, efectivo, que fuera una técnica con algún criterio científico que la respaldara, ¿sí? Lo único que podían decir es que había un acuerdo de confidencialidad con el que les había vendido el aparato, donde el ejército o la policía se habían comprometido fíjense lo ridículo del caso, a no hacer análisis periciales sobre el aparato. O sea, había que creer en el aparato, ¿sí? Por contrato había que creer en el aparato y estaba prohibido someter el aparato a una revisión. Claro, la revisión la ordenó un juzgado en alguna ocasión, llamó a un experto de la UNAM, el doctor Moyán, y el doctor Moyán pues abrió el aparato, lo revisó y dijo: esto es una tomadura de pelo, aquí no hay nada. No existe nada más que una antenita, un foquito y unos cablecitos. O sea, un mando de la televisión es más sofisticado que el GT200, ¿sí? Bueno, ese fraude nos costó a nosotros, porque nosotros lo pagamos con nuestros impuestos, miles de millones. Aun cuando ya había prueba de que era un fraude, todavía varias dependencias gubernamentales lo siguieron adquiriendo con otro nombre, le cambiaban el nombre y lo volvían a vender. En Inglaterra el caso se reabrió, obviamente fue un caso de fraude porque esta empresa había vendido curiosamente a puros países subdesarrollados, había vendido el famoso GT200. El caso se litigó en Inglaterra, citaron al experto mexicano de la UNAM como perito para testificar que él había hecho una prueba y que efectivamente era un vil fraude, y se confirmó el fraude. Cuando ya había sentencias contra los productores, en México se seguía comprando
el GT200. Esto es bien importante. Sí, en este caso, algunos jueces, particularmente uno, ordenó una prueba pericial antes de que existiera este criterio de Aubert. ¿Sí? Antes de que el criterio fuera reconocido por la Suprema Corte, el juez se le hizo de lo más racional revisar la tecnología detrás de un aparato que estaba generando una prueba judicial. ¿Sí? Y el resultado fue que no existe tal tecnología, que era sencillamente un fraude. Eso es algo a lo que nos vamos a estar vamos a estar sometidos durante los próximos años. Es decir, el avance de la ciencia, el avance de la técnica están generando posibilidades reales, posibilidades genuinas de probar cosas por vías alternativas, pero a la vez están generando a muchos charlatanes que abusan y que obviamente abusan de la gente ignorante. ¿Sí? Y una sociedad que no está educada científicamente es muy fácil de engañar. Un cuerpo de, digamos, un grupo de profesionales de una disciplina que no están preparados científicamente también son muy fáciles de engañar. ¿Sí? Desgraciadamente, los abogados en muchos países, no en todos, pero en muchos países, tenemos una escasa cultura científica. No estamos familiarizados con la ciencia, nos han educado de una manera donde si estudias derecho, eso no tiene nada que ver con las ciencias, al menos con las ciencias duras. ¿Sí? Nosotros practicamos nuestra propia ciencia jurídica, pero nuestra propia ciencia jurídica no tiene nada que ver con las ciencias duras. Entonces, somos muy ajenos a la racionalidad científica. ¿Sí? Y por lo tanto, al ser tan ajenos a la racionalidad científica, podemos ser sorprendidos con mucha facilidad, ¿sí? Por este impacto que está teniendo la ciencia en el derecho. ¿Cuáles son los retos para la administración de justicia? Lanzo algunas preguntas. ¿Están capacitados los jueces para usar los criterios de Aubert? ¿Sí? Los criterios que ya son parte de nuestras tesis jurisprudenciales. ¿Sí? ¿Estamos capacitados los jueces, los abogados, para reconocer, sobre todo los jueces, los tribunales, para poder hacer este test que exige los criterios de Aubert? ¿Sí? Podemos juzgar nosotros la metodología científica de un montón de disciplinas distintas que se presentan en los casos judiciales. ¿Sí? Requerimos entonces ahora capacitar a los jueces para poder usar esos criterios científicos, o el perito es ahora quien valora la evidencia en lugar del juez. Los peritos, los expertos van a venir a decirnos a decirles a los jueces, ¿sí?, lo que deben decidir, dado que el tipo de discusiones tan sofisticadas y tan complejas en ciertas materias van más allá de los conocimientos que puede tener un juez. Serán entonces ahora los peritos los responsables prácticamente de tomar las decisiones, y ya solo el juez, digamos, las firma. ¿Sí? ¿Puede el juez valorar la prueba en términos de probabilidad? Normalmente, nuestros códigos, cuando hablan de estas cuestiones, nos dicen que el juez debe llegar a una convicción sobre la prueba. Pero ahora los criterios te dicen que esa convicción debe reunir una serie de criterios científicos. ¿Sí? Uno de los criterios científicos que está relacionado con la metodología, el margen de error, etcétera, etcétera, implica que el juez tiene que conocer cómo se puede establecer la probabilidad de una prueba, ¿sí? Cómo llegamos a esos grados de probabilidad y cómo vamos a utilizar, por ejemplo, una conclusión con un cierto grado de probabilidad, cómo la vamos a utilizar para la toma de una decisión. ¿Sí? Una prueba, dependiendo de qué técnica estemos hablando, puede arrojar una conclusión con un 80, un 90, un 99% de probabilidad, dependiendo cuál es la técnica que se está utilizando. ¿Sí?
Obviamente, si uno piensa en las pruebas genéticas, uno dice, bueno, una prueba genética me arroja resultados del 99.9% o 99.8% en el peor de los casos, sobre una identificación, por ejemplo, de 2 muestras de sangre, ¿sí? O una probabilidad muchísimo menor a esa, que la haría casi nula la confiabilidad de que pertenecen a la misma persona, pero digamos, si me arrojo una probabilidad del 99.9%, uno podría decir, pues es una prueba muy positiva, ampliamente confiable, de que esta muestra pertenece a este otro sujeto. Yo puedo tomar con mucha seguridad una decisión así, pero no todo funciona como las pruebas genéticas. Los márgenes de error de otras técnicas son muchísimo mayores, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una técnica que me arroja una probabilidad del 70%, ese 70% de probabilidad es suficiente para considerar que algo está probado o no. Y esas son preguntas que para un científico no tienen mucho problema, pero para un juez sí. ¿Sí? Porque un juez tiene que tomar una decisión sobre un caso, condenar a una persona por algo, ¿sí? De resolver un problema contractual, ¿sí? Resolver un problema laboral, resolver un problema de daño ambiental, etcétera, etcétera, basadas en pruebas que no ofrecen probabilidades tan altas como las pruebas genéticas, ¿sí? ¿Cómo pueden los jueces, si no están capacitados, si no están familiarizados con esos grados de probabilidad? Muchas veces, la práctica en México incluso, ni siquiera los peritos están familiarizados con los márgenes de error de las técnicas que utilizan. Es decir, hay una tendencia, una práctica común, que ahora se está revirtiendo, a que los peritos sencillamente presentaban ya una conclusión en su informe. Pero la conclusión no establecía cuál es el margen de error de esa conclusión. No explicaba la metodología, o le explicaba en un parrafito muy simple, ¿sí? O sea, muy sencillo, explicaba una metodología muy básica, establecía una conclusión, y esa conclusión parecía así como una evidencia irrefutable. Los dictámenes que ahora se están solicitando bajo estos criterios exigen que estos peritajes se ofrezcan con el margen de error del resultado que se está ofreciendo. ¿Sabemos cómo usar esos márgenes de error? Es pregunta, ¿sí? ¿Sabemos usar esos márgenes de error? ¿Estamos capacitados para razonar con esos márgenes de error cuando además no hay compatibilidad entre distintos medios de prueba? Es decir, distintos medios de prueba utilizan distintos criterios para estimar la probabilidad de sus resultados. No se utiliza el mismo criterio. Por lo tanto, que una prueba genética valga 99 no quiere decir nada respecto de una prueba que no es de ese tipo y que ofrece resultados, por ejemplo, de un 80% de probabilidad, ¿sí? No es que ese 80% lo tengamos que comparar con el 99% de la prueba genética, no son comparables. Pero imagínense en procesos judiciales donde el juez tiene diversas pruebas periciales científicas, que cada una tiene un distinto grado de probabilidad y de margen de error, ¿sí? Todo eso mete a los jueces en un problema muy complicado. Es decir, estos criterios, por eso hay mucha literatura, ya les decía que hay cientos de libros que se han escrito y de artículos que se han escrito sobre estos temas en los últimos años, es porque justamente estos criterios son muy problemáticos, no para la ciencia, para el derecho, para su implementación en los tribunales, porque supone que los jueces son capaces de hacer este tipo de razonamientos para los cuales se necesita mucha formación y muchos conocimientos científicos de cómo funciona la ciencia. Y desgraciadamente no estamos capacitados para ello, ¿sí? Nuestros tribunales actuales, salvo algunas excepciones, no están capacitados para este tipo de razonamiento científico, ¿sí? La calidad de la prueba científica
Entonces tiene varios criterios, lo que llamamos la validez científica o metodológica, ¿sí? Es decir, que es algo que tenemos ahora bajo estos criterios que estimar, es decir, la diversidad de métodos científicos y técnicos. Ya no se habla del método científico, no existe el método científico, ¿sí? Eso nos lo enseñaron en las escuelas hace muchos años. Ya no existe un método, nunca existió un método científico. Era un recurso pedagógico, pero lo que existen es muchos métodos científicos de distintas ciencias, de distintas técnicas, con diverso valor y con distinto crédito, ¿sí? Que llegan a sus resultados con distintas metodologías, ¿sí? Otro criterio es la fiabilidad de la prueba científica, es decir, cuáles son los procesos de corrección técnico-procedimental, desde el descubrimiento, registro, análisis en laboratorio, el personal cualificado, los protocolos, etcétera, lo que a veces llamamos también en el derecho la cadena de custodia, por ejemplo, de una evidencia. Eso es determinante para la fiabilidad de la evidencia, ¿sí? Muchas veces el problema con las pruebas científicas no es que una técnica en particular no arroje resultados confiables, sino que lo que no es confiable es el procedimiento que se siguió. No se respetaron protocolos, ¿sí? Si no se respetaron protocolos, de nada sirve que tengamos la prueba genética. Si no confiamos que la muestra provenga de donde se dice que proviene, si no confiamos en eso, pues entonces la prueba está desacreditada porque no se siguió un protocolo, ¿sí? Si no hay personal cualificado, en México, por ejemplo, ocurría, esto es una anécdota, cuando se hacían pruebas de ADN, ahora con esto de los desaparecidos en México, y que se empezó a recabar pruebas de sangre para las personas, para lograr una identificación posterior. Entonces a las víctimas, a las familiares de las víctimas se les tomaban muestras de sangre. Los que tomaban las muestras no distinguían entre si la muestra era de hombre o de mujer, y claro, las pruebas de ADN funcionan con la sangre de la madre, porque hay una técnica que es la técnica de la identificación mitocondrial que funciona solamente con con los genes de la madre, que se identifica solo y le tomaban las muestras a los hermanos, al padre y cosas así. La muestra no sirve, la muestra es inútil, ¿sí? Porque el que toma la muestra o el que capacita al que toma la muestra no les dice que no se deben tomar muestras a varones, solo a mujeres, solo a familiares mujeres, ¿sí? Entonces teníamos un banco ahí de datos que se estaba construyendo que era inútil porque las muestras de sangre, muchas de esas muestras eran de varones, y con esas no puede hacerse nunca una identificación positiva de una persona, ¿sí? Entonces este es un ejemplo chusco de cómo, por ejemplo, un problema de procedimiento invalida cualquier resultado que se puede dar, ¿sí? Riesgos cognitivos es otro criterio, es decir, todo método y toda técnica científica requieren en diversa medida del juicio de las personas, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, una prueba de ADN donde el juicio del técnico es casi nulo. Hay un juicio técnico, pero es casi insignificante, y si falla ese juicio puede sustituirse fácilmente por otro, ¿sí? Que una prueba de un perfil psicológico o de una prueba de grafoscopía, ¿sí? Donde la observación y la valoración de un perito es fundamental de la prueba, ¿sí? En un perfil psicológico, pues prácticamente está cargado de la subjetividad de quien practica la prueba, desde del psiquiatra, del psicólogo, etcétera. Pues es una prueba donde su apreciación es determinante para constituir esa prueba, ¿sí? Entonces ahí el riesgo cognitivo es altísimo, ¿sí? Por lo tanto, la calidad científica de esa prueba es menor a una prueba donde el riesgo cognitivo es mucho menor, ¿sí?
Algunas técnicas, por ejemplo, las técnicas estas de dactiloscopía, durante mucho tiempo han sido pruebas que requieren del cotejo de un experto. En esa medida, estas pruebas pues, son sujetas a un riesgo cognitivo muy alto. ¿Sí? Su cientificidad está en duda cuando se practican así. Todavía se siguen practicando así muchas. ¿Sí? Ahora, en la medida en que las técnicas progresan, evolucionan, y ese riesgo cognitivo se va eliminando, porque se utilizan aparatos técnicos más sofisticados, programas, softwares más complejos, bueno, ese riesgo cognitivo va desapareciendo o se va eliminando. ¿Sí? Ahora, luego hay que tener mucho cuidado con cómo se generan los softwares y cosas de ese tipo, porque ese es otro problema también de la ciencia actual. ¿Sí? La programación de las computadoras, etcétera, etcétera, es otro tema bien importante. Recordemos el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Es un caso donde se puso a prueba la capacidad no tanto del Poder Judicial, sino de las fiscalías, ¿sí?, para la investigación de un crimen que nadie dudaba que era un crimen prioritario, al que se le dedicaron muchos recursos técnicos, humanos, etcétera, para la investigación de este crimen y que todavía seguimos sin saber bien qué sucedió. ¿Sí? Un caso particular de este crimen fue la discusión pericial sobre el famoso incendio donde supuestamente fueron cremados los 43 cadáveres, el basurero de Cocula. ¿Sí? Ahí surgió toda una discusión técnico-pericial, científica, ¿sí?, sobre si hubo un incendio capaz de quemar a 43 personas o no hubo un incendio capaz de quemar a 43 personas. ¿Sí? Era una cuestión compleja, ¿sí?, que no se podía resolver más que por expertos. Solo los expertos podían decir, con su expertise, es decir, con una serie de técnicas que se utilizaron, podían determinar si el incendio que hubo en ese basurero fue capaz de consumir casi íntegramente, ¿sí?, a 43 jóvenes. Recordemos nada más que los restos humanos que se encontraron ahí fueron pequeños pedacitos de huesos que además eran inútiles para hacerles pruebas de ADN y cosas así. Es decir, se encontraron restos óseos, ninguno de los cuales servía para hacer un cotejo por una prueba de ADN. ¿Sí? Es decir, se encuentran restos humanos de huesos calcinados, pero que ya está tan quemada la materia genética, el material genético, que ya no se puede hacer ninguna prueba, una de estas pruebas contundentes de identificación ya no se puede hacer sobre estos restos humanos. ¿Sí? Entonces, obviamente, eran otras técnicas de menos grado de probabilidad, ¿sí?, menos confiables científicamente, aunque no dejaban de ser técnicas científicas las que se utilizaron, pero eran de menos rigor científico que las pruebas de ADN, las que se tuvieron que usar para determinar si había habido o no un incendio de la magnitud tal que pudo haber quemado a 43 personas. ¿Sí? La hipótesis entonces, ¿sí?, era que esos 43 estudiantes fueron quemados en ese basurero. Hubo dos peritajes de la PGR, ¿sí?, que sostuvieron que sí fueron quemados ahí. Pero después se hizo un peritaje independiente, ¿se acuerdan del grupo del GIEI, que es un grupo internacional que intervino, ¿sí?, nombró a un famoso especialista en incendios, José Torero, ¿sí?, con credenciales académicas ampliamente reconocidas en el mundo, ¿sí?, que había participado en peritajes ya, por ejemplo, en el de las Torres Gemelas de Estados Unidos y en muchos otros casos muy importantes,
¿sí? Y donde su peritaje concluye que no existe evidencia que apoye la hipótesis generada con base, por ejemplo, en los testimonios, ¿sí? Es decir, la evidencia indica, estos son fragmentos que extraigo del peritaje de Torero, la evidencia indica que los fuegos han sido de una dimensión pequeña, no hay incluso evidencias para sostener que se haya podido quemar un solo cuerpo. Los peritajes de la PGR no tienen el rigor de los estudios requeridos en una investigación de tal naturaleza. Muchas de las conclusiones son erradas y no emergen de la evidencia material de su posible interpretación. Es decir, algunos de los peritajes de la PGR que no eran peritajes falsos en el sentido de que los peritos hayan falseado información, lo único que constataban era que había habido un incendio, por ejemplo. O sea, que se había producido un incendio y que había una serie de evidencias para corroborar que había habido un incendio. Eso era cierto, pero de esa evidencia no se podía extraer la conclusión de que ese incendio era de la magnitud necesaria para quemar a 43 estudiantes. El peritaje de José Torero era un peritaje donde se calculaba el número, por ejemplo, de madera, de llantas, etcétera, etcétera, que se hubiera requerido para consumir 43 cuerpos. Y dice, si calculamos el número de material que se necesita para producir la energía suficiente para quemar 43 cuerpos, no encontramos en ese basurero ningún rastro, ninguna evidencia de la existencia de ese material en cantidad suficiente para generar un incendio. Tampoco encontramos los efectos de un incendio de tal magnitud en el área del basurero, etcétera, etcétera. Es decir, una cuestión técnica se convierte en una cuestión determinante, por ejemplo, para decir, no se sabe hacer peritajes en la PGR, ¿sí? O sea, los peritajes que se ordenaron, sin ser malos los peritajes, no eran relevantes, carecían de relevancia para extraer conclusiones. No que los peritos fueran malos, lo que se les preguntó a los peritos, ellos lo hicieron bien, pero esas respuestas no servían para confirmar la hipótesis de la quema de los 43 estudiantes. Otro problema, otro reto bien importante, ¿sí?, que genera todos estos criterios, que es un reto que ya teníamos desde hace tiempo, pero que ahora se viene a hacer más complejo o más evidente, es cómo valorar la prueba científica con otras pruebas no científicas. En los procesos tenemos, obviamente, peritajes que pueden ser científicos, no en todos, pero en muchos, ¿sí? Pero todos estos peritajes conviven con pruebas que no son científicas, es decir, testimoniales, documentales, pruebas tasadas, etcétera, etcétera, ¿sí? Otra información que se allega al proceso, pero que no es una prueba científica. ¿Cómo valorar en conjunto la evidencia? ¿Sí? Eso es un problema que ya lo tenemos desde hace tiempo y que hemos tenido que pensar en cómo resolver esos problemas metodológicos. ¿Cómo determinar nuevamente el grado de probabilidad y verosimilitud de una hipótesis cuando estamos usando información científica e información no científica? ¿Sí? Los jueces no suelen usar entonces metodologías que les permitan hacer estas operaciones valorativas de modo racional. Es decir, los jueces, sobre todo en casos demasiado complejos o medianamente complejos, operan una especie de al tanteo, ¿sí? Es decir, hay tanta evidencia que más o menos se me va generando una impresión, una idea, una convicción que muchas veces el juez no es capaz de racionalizar, no sabe explicar por qué. Si se le pidiera explicar y justificar, sería demasiado, ¿sí? Porque no tenemos la metodología para hacerlo, no tenemos la formación para hacerlo. Eso es algo, por ejemplo, que en lo que yo me he dedicado mucho con mis clases de argumentación y cosas así, que enseño a mis alumnos justamente algunas técnicas de valoración conjunta de evidencia, ¿sí? Por ejemplo, este es el famoso método de Wigmore,
para valorar conjuntamente la evidencia. Es un método de tipo argumentativo donde se pueden, en esquemas de este tipo, ¿sí?, recoger distinto tipo de evidencias, pruebas de distinto tipo, testimonios, argumentos que refutan esa evidencia o lo que llamamos evidencia en contra, visualizarla y poderla valorar en conjunto. Ahora, aun cuando podamos visualizar en conjunto evidencia a favor y evidencia en contra con cierto tipo de metodologías, todavía subsiste el problema de la valoración, ¿sí? Es un problema muy difícil de afrontar, aun cuando uno pueda tener metodología que le presenta toda la evidencia de una manera esquemática para no ignorar nada de la evidencia que se tiene en un caso, ¿sí? Normalmente lo que se hace, por ejemplo, lo que hace un MP, pero que también se hace en los juzgados, es utilizar solo la evidencia que me sirve para confirmar una hipótesis, ¿sí? Yo recojo solo la evidencia que me sirve para confirmar la hipótesis y me olvido de toda la evidencia que puede jugar en contra. Eso hasta cierto punto, digo hasta cierto punto porque en realidad no es justificable, pero es entendible que lo haga un fiscal o una parte en un proceso, porque claramente no va a presentar una de las partes información o evidencia que vaya en contra de sus intereses, de los intereses de su cliente. Eso es comprensible, pero no es comprensible que lo haga un juzgador. No es comprensible que un juzgador solo utilice la evidencia que va a servirle para confirmar una de las hipótesis que están en disputa, ¿sí? Su valoración tiene que tomar en cuenta la evidencia a favor y la evidencia en contra, y su juicio tiene que ser un resultado de esa valoración conjunta, y para eso necesitamos metodología, ¿sí? Esta es una metodología bastante arcaica hasta cierto punto de vista. Justamente hoy día, con las posibilidades técnicas que se nos ofrecen en la actualidad, esta es una de las cosas que va a revolucionar la prueba de los hechos en el ámbito judicial. Y quiero presentarles un ejemplo. Nuevos horizontes metodológicos les llamo. Hay un proyecto que se llama el proyecto Forensic Architecture, ¿sí? Esta se presentó el año pasado en el MUAC, es decir, de la UNAM, el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM, curiosamente en un museo de arte y no, por ejemplo, en la Facultad de Derecho o en un instituto de investigaciones jurídicas o cosas así, donde hubiera sido muy importante que se presentara esta exposición. Este grupo, Forensic Architecture, es un grupo de especialistas que trabajan en Inglaterra y que han participado en distintos juicios a nivel de crímenes en materia de derechos humanos o crímenes ambientales, y que han ofrecido una nueva metodología para justamente manejar la evidencia que se puede tener sobre un caso. Y lo que ellos hicieron es usar el caso mexicano de Ayotzinapa como un ejemplo de lo que se puede hacer ahora con nuevas tecnologías de información para procesar muchísima información disponible, ¿sí? Uno de los problemas, por ejemplo, que plantea, pensemos en el caso de Ayotzinapa, pero podemos pensar en otros casos, ¿sí?, casos muy complejos, donde la evidencia son cajas y cajas y cajas que llenan cuartos completos de oficinas, donde el manejo de la información ya es un problema. ¿Cómo pedirle a un juzgador que decida racionalmente y valore conjuntamente la evidencia cuando humanamente eso es imposible? ¿Sí? Pensemos en el otro caso así de estos, el México, el caso Colosio, que generó así habitaciones completas de evidencia, testimoniales, pruebas de todo tipo. ¿Cómo se le puede pedir a un juez que él valore esa evidencia en conjunto?
Es imposible, ¿sí? Es imposible, no se puede, ¿sí? Bueno, voy a leer algunos fragmentos de este proyecto. Dice, nuestro proceso analítico, esta es una explicación que ellos dan y se puede consultar en su página de internet. Dice, nuestro proceso analítico está basado en lo que ellos llaman la minería de datos, un proceso con el que se procesaron miles de páginas de informes. Convertimos las narrativas de esos documentos en más de 5.000 eventos individuales, fíjense, 5.000 eventos individuales, los cuales se organizaron de acuerdo con múltiples categorías en una base de datos. El proceso de la minería de datos involucra extraer, clasificar, etiquetar y analizar grandes cantidades de información, ya sea textual o basado en imágenes, y procesar esa información para que los investigadores puedan entender la relación entre conjuntos de datos separados. El objetivo fue extraer información de investigaciones existentes y visualizar esa información de manera que los investigadores pudieran entenderla y usarla para trabajos futuros. El procesamiento de estos datos permite a los usuarios examinar las relaciones entre diferentes tipos de información y encontrar conexiones, estructuras, patrones e intersecciones dentro de la información presentada. ¿Sí? Continúen. Los diferentes registros o puntos de datos describen lugares, movimientos y trayectorias de actores o vehículos en la ciudad, así como el tipo de incidente en cuestión, por ejemplo, ataques, casos de evidencia mal manejada o comunicaciones entre actores. Cada registro es localizado en tiempo y espacio y es etiquetado de acuerdo con los actores involucrados y el tipo de incidente que describe el texto. También hay una descripción narrativa para cada evento. En total, hemos procesado alrededor de 5.000 incidentes individuales que corresponden a 266 diferentes etiquetas para describir solo fuerzas de seguridad. Asimismo, analizamos la información conocida sobre 93 estudiantes, examinamos 280 diferentes menciones de otros actores involucrados en el caso, víctimas, otros funcionarios de gobierno, expertos, médicos, testigos protegidos, etc. 208 menciones de vehículos, patrullas de policía, coches de civiles, ambulancias, etc. Y 250 eventos, comunicaciones entre dos o más actores. ¿Sí? Es decir, esta descripción de la magnitud de la evidencia, en el caso, por ejemplo, de Ayotzinapa, muestra un límite humano, es decir, nadie puede, así como solito por sí mismo, agarrar las carpetas, los expedientes del caso Ayotzinapa y decir, me los voy a estudiar para ver a qué conclusión llego. Es imposible. Lo que hizo este grupo de expertos fue procesar esa información de un modo que el resultado arroja cosas como esto. Esto fue un mural que se presentó en el MOAC, en el Museo de Arte Moderno, donde esta es una especie de registro muy sofisticado, una especie de mapa espacio-temporal de una cantidad de evidencia del caso de Ayotzinapa. Obviamente hay que saber leer esta evidencia y obviamente están todas las instrucciones para leer toda esa evidencia. Pero lo que permite este mural que ellos le llaman es visualizar toda la evidencia en conjunto. Esos 5.000 eventos a los que se refieren están representados ahí, ¿sí? Con distintas etiquetas, con distinta simbología, ¿sí? Y lo que se establece en este mural, ¿sí? Es una manera de visualizar en conjunto toda la evidencia del caso Ayotzinapa. Es decir, 5.000 eventos individuales están registrados ahí, de distinta naturaleza los eventos, ¿sí? Están registrados ahí y se puede ver en conjunto. Obviamente hay que saber leer eso, porque ahorita uno ve solo rayas y puntos y cosas así. Obviamente en la parte de la izquierda viene una especie de glosario
y luego vienen un montón de anexos de información. Este es el mural, dice, esta es una explicación que dan. El mural traza las trayectorias narrativas diferentes de diferentes participantes, víctimas y perpetradores, de los hechos atroces ocurridos en Iguala. La narrativa simplista presentada por la Procuraduría General de la República, anunciada como la verdad histórica, dibujada como una línea gruesa en la parte de arriba, ahorita regresamos ahí, es contrastada con la compleja versión que se desprende de los testimonios dados por los sobrevivientes y aquellos que recogió el grupo interdisciplinario de expertos independientes creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este es un detalle de ese mural, ¿sí? Aquí arriba, esa línea negra que está ahí, representa la versión oficial de la PGR. Lo que se muestra en el mural es que la versión oficial está totalmente separada del conjunto de la evidencia que se tiene del caso. Es decir, la versión oficial está basada en unas líneas moradas que se ven ahí casi paralelas a la línea negra, que son testimonios de testigos que presentó la Procuraduría. Pero fuera de que es coincidente con esos testimonios de testigos, ¿sí? O sea, todos los chicos estos que dijeron que llevaron a los estudiantes a Cocules, es consistente con esas líneas, pero es totalmente inconsistente con el resto de la evidencia, ¿sí? Eso se puede ver justamente cuando uno hace una representación de toda la evidencia en conjunto, y se puede así casi ver tangiblemente, ¿sí? Observar cómo una versión oficial se separa por completo de la evidencia que existe en el expediente. En los mismos expedientes, porque este grupo, ellos no hicieron ninguna prueba por su cuenta, ellos solo manejaron la evidencia para presentarla con una metodología de manera conjunta. Ellos no aportaron ninguna evidencia nueva. Esa es la evidencia que está en los expedientes que tiene la PGR, ¿sí? Ellos no solo la presentaron de una manera donde se pueden ver una serie de incidentes que ocurren en esa noche, ¿sí? Hasta la mañana del día siguiente, ¿sí? Y cómo entonces esa versión oficial que se sostiene es inconsistente con el resto de la evidencia. Este es un ejemplo, nada más, de lo que yo creo es el futuro probatorio, ¿sí? Es decir, cómo este tipo de técnicas visuales de procesamiento de información que tenemos ahora la capacidad de hacer, porque tenemos computadoras y tenemos programas y se pueden diseñar programas informáticos para el manejo de volúmenes de información muy grandes, va a cambiar la forma en que vamos a manejarnos desde el Poder Judicial, desde los tribunales, desde los jueces, desde los peritos, desde los abogados, cómo nos vamos a familiarizar con la evidencia. No solo porque los criterios de Aubert están exigiéndonos saber de ciencia y usar criterios científicos, están exigiéndole al juzgador tener un conocimiento bastante robusto de criterios científicos, no de ser un científico él, pero de tener criterios científicos. Pero este otro tipo de experiencias o de técnicas nos están presentando el potencial que se tiene ahora con el manejo de información a través del procesamiento de grandes cantidades de datos. Lo que no teníamos antes, o lo teníamos de forma muy rudimentaria, que son métodos de manejo de información de corte argumentativo, por ejemplo, que es el famoso método de Wigmore, que es un método creado por un penalista norteamericano en 1913, ¿sí? Hoy día, en el siglo XXI, tenemos un potencial que es el futuro de la presentación de las narrativas y de la información pericial, ¿sí? Este es otro de los ejemplos que se presentan en este informe de este grupo, que es un mapa donde se trazan todas las trayectorias de patrullas, autobuses, etcétera, etcétera,
en la noche de Ayotzinapa, en el día en que ocurrieron los hechos, y es, por ejemplo, un mapa interactivo, ¿sí? Es decir, en ese mapa, si uno se acerca y da un clic en un cierto punto, arroja información, arroja una recreación de video de cómo estaban ubicadas las patrullas, de cuál es el recorrido de las patrullas, cuál es el recorrido de los autobuses, dónde murieron algunos estudiantes, dónde murieron algunos civiles. Entonces, es un mapa interactivo donde si uno hace clic, le aparece nueva información, ¿sí? Este mapa muestra cosas además súper interesantes sobre el caso Ayotzinapa, ¿sí? Muestra que, por ejemplo, justamente las trayectorias que se trazan conforme a la evidencia de la ruta que tomaron las patrullas y cosas así esa noche, distan o son inconsistentes con la idea de que las patrullas llevaron a los estudiantes al basurero de Cocula. Lo que muestra la información que se tiene es que la ruta de las patrullas y cosas así se fueron a otro lado, y la hipótesis principal te dice que se fueron a otro, y eso es inconsistente, por ejemplo, y eso se muestra muy bien en ese mapa donde se ven todos los recorridos extraídos a través de testigos, pero también de videos, de los videos estos que lograron filmar a ciertas patrullas en ciertas carreteras, ¿sí? Entonces, toda esa información se puede ver en un mapa interactivo. Dicen ellos, por ejemplo, siguiendo el proceso de la minería de datos, Forensic Architecture desarrolló una plataforma interactiva para procesar el conjunto de datos que extrajimos. Así, proporcionamos mecanismos analíticos para explorar los incidentes y las relaciones entre estos eventos. La plataforma está construida con un software de código abierto enfocado en el análisis interactivo de datos y la visualización en línea como D3 o Leaflet, eso no sé qué sea. Esto permite a los usuarios explorar la información contenida en los informes mediante el filtrado de diferentes niveles de un sistema de etiquetado parecido a un árbol. Estas ramificaciones permiten relacionar personas, organizaciones y objetos involucrados en el caso Ayotzinapa, así como la clasificación de tipos de incidentes mencionados líneas arriba, ¿sí? Este es un detalle de ese mapa interactivo donde se ven justamente algunos puntos donde si uno le da clic le aparece con más detalle información de la evidencia, cosas así, ¿no? Entonces, todos estos forman como las carreteras, las rutas de autobuses, las rutas de patrullas, etcétera, etcétera, y si uno le va dando clic, va encontrando como la información. Entonces, de modo que ahora sí que no se necesita casi ser ningún experto, más que dedicarle un poco de tiempo a la utilización del software y de este mecanismo, para poder entender la complejidad del caso Ayotzinapa, ¿sí? Estos recursos, como yo les digo, son recursos que no existían antes, ¿sí? Hay un caso, no sé si se acuerdan, el caso del cardenal Posadas, ¿sí? Donde el que era procurador entonces, Jorge Carpizo, utilizó una recreación en video del homicidio, que se pitorreó la opinión pública. Ahí empezaba justamente a utilizarse métodos novedosos en ese momento, ¿sí? De animación de 3D, animación virtual, basada en fotografías, basada en información pericial, pero que se podía, digamos, reconstruir. Ese tipo de reconstrucciones ya más o menos estamos familiarizadas con ellas. Este es un paso siguiente, ¿sí? Aquí en esta plataforma se utilizan muchas de esas recreaciones, pero lo que se hace es relacionarlas en un mapa muchísimo más extenso, donde uno puede estar entrando y saliendo de la información, yendo a distintos puntos de la información. Hay un mapa incluso que es como temporal, a tal hora, y uno puede ver qué sucedió según testimonios, según evidencia, qué sucedió a esa hora, la siguiente hora o los siguientes minutos, qué sucedió y qué sucedió en tal. Y entonces el mapa interactivo va recreando minuto por minuto, cuando hay información relevante,
minuto por minuto, lo que sucedió esa noche. Eso es impresionante. Digo, es una capacidad técnica que no se tenía antes de poder procesar ahora cantidades monumentales de información. Obviamente, si esto se puede hacer en un caso tan complejo como este, se puede hacer en casos muchísimo más simples, ¿sí? Yo creo, y con esto termino, que el derecho y la ciencia, y el derecho y las técnicas, estamos atravesando una nueva etapa que nos va a enfrentar a una nueva realidad muy diferente a como la conocemos. Aquí termino. Gracias.